Y vamos a hacerlo en el libro de San Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 21. Lo tomaré como referencia nada más. 21, verso 15 al verso 19. Bajo la bendición de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16, todos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñía y ibas donde quería. Mas cuando yo sea viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quiere. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Que el Señor añada bendición a su palabra y a nuestra vida. Ya se oró, ¿verdad? Tome asiento con un gloria a Dios. Última parte del Evangelio, de lo que corresponde en la vida de San Pedro como apóstol. Entonces, dentro de sus características propias, el apóstol Pedro incluye ciertas cosas. Yo les dije que Pedro nos daba y nos mostraba muchas facetas de la vida personal. Y cómo el Señor en 3 años empezó a trabajarlo. ¿En qué le trabaja? En su carácter, en su personalidad, hasta cambiarlo y transformarlo y hacer de él un instrumento útil en sus manos. Antes de todo, en medio de la vida personal de Pedro, hay muchas cosas, como en nosotros lo hay. Y cuando Dios se propone a llevar adelante un proyecto de vida, Él lo va a hacer, va a trabajar con usted y conmigo el tiempo que sea necesario, porque ha fijado por misericordia y dignidad de mirarlo a usted y mirarme a mí. Y esto es importante, de que Dios haya fijado sus ojos en usted y en mí para llevar adelante su obra. Vamos a mirar algunas cosas de él dentro de sus características personales y su carácter. Vamos a mirar que él era impetuoso. Algunas cosas ya las habíamos visto, pero recordémoslas. Impetuoso. El significado va a ser aquí trabajado para que usted lo analice. Que actúa de forma irreflexiva y precipitada. Entonces se le da la posición a Pedro de que era impetuoso. Y impetuoso es que actúa de forma irreflexiva y precipitada. Ahora, esa a algunos le sonará en la cabecita. ¿Y qué es irreflexiva? ¿Cómo? Que aquí dan un contenido que no pensaba para hablar, para actuar,
O sea, le llegaba a la mente y después dije, ¿qué fue lo que yo dije? Y así, pero de todas maneras, habiendo muchas falencias en Pedro, Jesús lo amaba. Y así lo aceptó, y así lo quiso, y así lo empezó a trabajar. Entonces, fíjense cómo Dios hace su obra en cada uno de nosotros, tal como usted es y tal como soy yo. Alguno me preguntará, ¿cómo es que Dios trabaja? Va a trabajar con usted de manera personal, de acuerdo a su personalidad y su carácter. Él no va a prestar otro molde, es de acuerdo a nosotros. Ahora avanzamos. Vamos a mirar, ya vimos la palabra impetuoso. Vamos a mirar esta, era entusiasta. Que siente entusiasmo por algo o por alguien que se entusiasma con facilidad. Pero vamos a pedirle a la hermana, ese entusiasmo, ¿en qué significado profundo nos da? Porque nos habla de entusiasmo, pero ¿qué es una persona entusiasta? Gloria a Dios. ¿Qué es una persona entusiasta? Entusiasmada, ¿qué es eso? Motivada, alegre, espontánea en ese sentido, amén. Osado, que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. ¿Era Pedro así? Por favor, no me dejen solo. ¿Era Pedro así, osado? Vamos a mirar otra. Hoy se conoce, ahora yo le voy a decir por qué estoy diciendo eso. Desde el punto de la psicología, de la ciencia que estudia las situaciones personales de la mente y del comportamiento, están analizando a Pedro de estas cosas. Desde el punto científico, médico, que estudia el carácter y la personalidad. Y le encontraron a Pedro que también era bipolar. ¿Qué es bipolar? O sea, tenía el polo norte y el polo sur a la vez. O sea, manejaba dos maneras de contenido personal. Alabado sea Dios. ¿Habrá alguno aquí que es bipolar? Sí, pastor, hoy trajo saco y mañana me pone solamente camisa sencilla. Doble manejo de personalidad. ¿Será que Pedro era de doble ánimo? ¿Sí? ¿Y qué es doble ánimo? Y hay que mirarle el rostro cada día para saber cómo está el hombre o la persona. ¿Usted conoce a alguien por ahí que sea de doble ánimo? A ver, alguien me dijo un día estas palabras. Se acerca a la hermana y me dice, pastor, ¿y usted qué opina de mí? ¿Qué dice usted de mí? Ya me quedé mirándola así, me pongo a decirle todo lo que... ¿Quién sabe si vuelva? Porque cuando me dijo así, yo empecé como a mirar un escáner por su comportamiento, no porque yo sea una persona que tenga un don más allá, sino cuando usted empieza a trabajar con la gente constantemente, empieza a manejar, a ver los procederes, los comportamientos, las actitudes de cada uno de ellos. Amén. Y entonces uno tiene que ser sincero y dije, no, mejor me callo. Hoy esa hermana no está. Sí, a veces uno no sabe. Y entonces hay muchas cosas buenas en nosotros,
pero también hay muchas cosas que no son buenas. Y cuando uno reconoce que tiene esas falencias, se las pone al Señor, el Señor trabajará en las cosas buenas, pero también en nuestras falencias. Alabe a Dios, hermano. Yo creo que aquí hay más de uno con falencias. Yo me anoto ahí de primero. ¿Y qué es lo que la gente ve en nosotros? Siempre por lo general tira a la tendencia de mirar más las falencias que las actitudes buenas. Aleluya. Y me puse a preguntarme dentro de mí, entonces, ¿qué le vio a Pedro con todas estas condiciones y características? O sea, en cualquier estamento, en cualquier lugar, dirían, no, Pedro, usted no sirve. Usted no llena las expectativas porque usted tiene doble ánimo. Es veloz, no piensa para hablar, es entusiasta. Con todas estas características le habían dicho, usted no nos conviene para hacer en esta actividad. Pero el Señor dijo, no, a pesar de todo lo que usted tiene, Pedro, usted me va a servir para la gloria de Dios. Porque Él mira todo lo que somos y a Él le importa hacer una gran obra. ¿Cuántos saben dónde nació Pedro? Si me contesta, le doy un buen regalo. ¿En dónde, en qué lugar y en qué ciudad? ¿Dónde? Pastor, en Israel. No, la ciudad se llama Betsaida, Capernaum, al fuerte del lugar de el mar de Galilea. O sea que podemos decir que este era Galileo también. Procedía de la parte norte del país de Israel. Su profesión, pescador. Y encontré un texto que luego lo veremos, que está reportando que era del vulgo. ¿Y qué vulgo? Manejaba un léxico de baja estirpe, de baja categoría, grosero, blasfemo, mentiroso. Era tosco, era fuerte en su carácter. Y uno dice, grande es el Señor para empezar a trabajar con... Ahora, ¿qué es más fácil, trabajar con un niño o con un adulto? ¿Por qué mejor con un niño? Entonces preguntémosle al Señor, ¿y por qué no se evitó tantas cosas si hubiera trabajado con un niño? No, trabajó con adultos. Y si usted mira, Pedro era casado. Yo creo que la señora le decía, Pedrito, ¿por qué no te das una vueltica y te vas a pescar? Aleluya. Y luego encontramos todas las falencias en el registro que el Señor nos mostró por su palabra, que lo hemos visto en los 2 cultos domingos anteriores. Autosuficiente, le niega, le canta el gallo, se apresura a descifrar que iría con Jesús hasta la muerte y todas aquellas cosas que no eran de verdad. Hermano, ¿sabe con quién estaba Pedro? Con el Señor de señores, al cual no se le podía mentir. A todo el mundo se le puede mentir, pero al Señor no. Y Él le escaneó el corazón, le dijo, estas son, no, Pedro, aquí no viene. Tú estás acostumbrado culturalmente en tu sociedad a hacer de todo y hacerte sentir. Conmigo no, aquí es a otro precio. Porque conmigo
te voy a descubrir quién eres de verdad. Lo voy a llevar al plano donde lo voy a identificar quién es usted. Hermano, ante el mundo podemos ser aparentes, manejar una personalidad, un carácter, pero ante Dios nos descubre su palabra. Aleluya. O sea que por eso, ante Dios, nadie lo puede engañar. Lo que yo siembre, eso voy a recoger. Porque Dios va a descubrir su personalidad, sus intenciones, sus intereses, lo que usted es y lo que yo soy. Amén. ¿Se atreve a darle un aplauso al Rey de Gloria por todas estas cosas? Y viene, surge esto. ¿Usted se conoce a usted mismo? Pero yo sí le voy a decir que hay uno que te conoce, que es el Señor. Y surgen, y es que la posición de nuestro Dios es omnipresente, omnisciente. Y omnisciente es que conoce lo más íntimo de todo. Hasta los más íntimos pensamientos. Y antes de que se pronuncie alguna palabra, Él ya lo sabe todo. Alguien me engañó una vez. ¿Lo han engañado? Bueno, por ahí dijeron, Una vez me dijeron, venga y ore por este negocio. Y yo lo vi asistiendo a esa persona. Le dije, pues vamos. Llegamos al negocio. La socia era una creyente. Ella estaba empezando a asistir porque otra persona la trajo. Y de momento me dice, ¿puede usted orar por el negocio? Yo le dije, bueno. Hoy cambié la forma de hacer las cosas. Porque eso me llevó a eso. Entonces, resulta que un día estoy pasando y me entro a un negocio a mirar algo material y me dicen, usted es el pastor de tal lugar. Le dije, ¿y usted de dónde me conoce? Porque no nos gusta, a mí no me gusta estar dando tanta posición, sino que se hace uno personaje público y se da a conocer. Y le pregunto, ¿de dónde me conoce? Y le dije, Dios le bendiga, porque ya me identificó. Es que yo tengo que decirle algo. Le dije, con mucho gusto. Me mandó sentar. Era amiga de la persona de la cual yo había ido a orar en ese negocio. Y cuando yo llego allí, entonces me dice, es que usted, la amiga nuestra, está diciendo que usted fue cómplice. ¡Wow! Le dije, ¿qué? Sí, que usted fue cómplice desde el día en que usted oró y los otros de la sociedad se apoderaron del capital y usted se apoyó y los ayudó. Le dije, yo en ninguna manera me he metido en eso. Le voy a aclarar de una vez. Porque no puedo poner en tela de juicio mi posición. A mí solamente me invitaron a orar porque estaban asistiendo a la iglesia. Pero no tengo nada que ver en medio de sus negocios. Y no sé ni cómo lo hicieron, ni sé cómo son las cosas. O sea, me fui, como se dice, perdóneme la expresión, me utilizaron para sacar ventaja que yo ir a orar por el lugar para ellos hacer sus cosas y se creen que a la otra persona le quitaron el capital. Se apropiaron del negocio y la sacaron, pero se aprovecharon de lo que ella tenía. Y después me entero que la que venía a la iglesia había estado en la cárcel. Hermano, caras vemos, corazones no.
Me tocó ir a buscar a esa persona, porque me comprometieron en algo para molestar mi testimonio, y entonces voy a aquel lugar y le digo, oye, si usted tiene las malas intenciones y su carácter era sacar provecho porque quería que yo fuera a orar por ese negocio, el problema es tuyo, porque lo hiciste de mala manera, y Dios mirará este caso y tomará decisiones. Le dije, y es necesario que si usted va a seguir, le prefiero que no venga a la iglesia. Porque ven la iglesia como una motivación para sacarle producto y provecho a las personas. Y no es así. Hoy primero, cuando alguien me invita a orar por el negocio, con mucho gusto, yo puedo ir, pero primero miro quién es el que está al frente del negocio y quién es la persona, si está bien relacionada con Dios, porque primero es la persona y luego el negocio. Y si espiritualmente una persona no anda bien, pero quiere que oren por el negocio, es un poco desbalanceada las cosas. Porque la bendición fluye no por el negocio, sino primero por la persona. Así es que funciona esto. Aleluya. La bendición la trae usted, o la maldición la lleva también. Entonces yo creo aquí que Jesús tenía que trabajar a Pedro para quemarle todas las instancias, las falencias, hacerle ver sus errores con amor, con desdeño. Y por él luego le había dicho, yo te haré convertir en un hombre que va a pescar almas, cambiará tu profesión, no tirará más tarraya, no tirará más anzuelo, ahora vas a hacer la obra que es mía. Pero el Señor no podía poner a Pedro, conforme Pedro venía, tenía que darle una transformación, un cambio, una regeneración, una manera en que él pudiera ver que lo que iba a depositar en Pedro era más sagrado que lo que era Pedro en su personalidad. Oiga, hermano, mire para acá. Para hacer la obra se necesita carácter. Para hacer los proyectos de Dios que se ejecuten se necesita personalidad, convicciones, transformación, cambios. Dios no puede poner a cualquier persona ahí en un nivel espiritual para que predique la palabra si su testimonio no es claro, no ha cambiado, no ha sido transformado, no ha sido regenerado, no ha entrado para ser una nueva criatura. Y esto es lo que el Señor hace con Pedro. En 3 años le empieza a cambiar y a hacerle ver y notar todas sus deficiencias negativas, lo que no le servía. Y déjeme decirle que el Señor sigue trabajando con usted y sigue trabajando conmigo para hacernos ver lo que no es agradable a sus ojos. Y mucha gente se alegra. Y uno le pregunta a la iglesia, ¿cuántos creen que Dios va a hacer algo grande con usted? Y todo el mundo, amén. ¿Y cuántos creen que Dios va a hacer su obra y lo va a usar? Y todo el mundo, amén. Pero usted no sabe qué es lo que va a trabajar primero Dios. Porque no lo va a llevar con todo ese mundo de cositas que llevamos por ahí. Aleluya. Y entonces resulta que un caso, y ya conocemos, pero el capítulo 21 trae 3 condiciones. Dígame, ¿por qué Jesús le dice 3 veces a Pedro y vuelve y lo busca? Porque lo que el Señor empieza, lo termina. Abandonó a Pedro a pesar de todo lo que le hizo. Aquí lo vemos buscándolo. Hermano, Dios lo va a seguir a usted amando. Nos va a seguir amando porque esa es su manifestación personal. Y yo creo que Dios nos ama, ¿verdad? A pesar de lo que somos. Pero dígame una cosa, más de que eso, Dios lo ha ido a buscar a usted. Usted no buscó a Dios primero, Él lo buscó primero. Y aquí encontramos que Jesús se viene y le dice, Pedro, ven, lo aparta del grupo. Yo le dice, si ves todo lo que te dije, no le dijo nada ni que le se dado cuenta, porque algunos cuando cometen alguna falta, ¿para qué aparecen después? ¿Ve? Yo se lo había dicho. ¿Sí? ¿Así? Cuando alguien comete un error, ¿cuánto le gusta que se lo hagan ver?
Ah, bueno, pero de buena manera. Pero Jesús mismo llegó, mire esa manera tan extraordinaria como Jesús hace, que Él mismo se estrelle, que Él mismo vaya hasta el fondo de las cosas, porque se lo dijo, pero no hizo caso. Entonces le tocó vivir el momento hasta que se encontró con Él mismo, después de esa situación de fraude. Sin embargo, cuando viene Jesús, ¿cómo le dice? Pedro, ven, le recrimina. Oiga, hermano, qué cosa que cuando alguno tiene alguna herida, los otros vienen, ¿es aquí? Vamos a visitar al enfermo. Y cuando alguno llega a visitarnos, ¿qué empieza a decir? Hermano, si alguno se cayó, entonces le empiezan a sacar. Hermano, yo creo que usted se cayó fue porque alguna disciplina del Señor. El otro está que, ay, allá tirado en la cama, y el hermano ¿a qué viene? A investigar, a tratar de mirar por qué le sucedieron las cosas. Y el tercer punto, y después va saliendo, Dios les bendiga, vamos a orar por el enfermo, gloria a Dios, sana. Y luego sale con la otra hermanita que va de comadre por ahí en medio. Eso le pasó por sinvergüenza, yo creo que eso, porque así somos. Van y oran por el enfermo, van a visitar al enfermo, pero salen hablando del enfermo y el otro jadeando de la lengua para el otro lado. Y entonces están aplicando. Eso fue poquito, antes le debía al Señor haberle machucado más el callo. Hermano, son cosas que no, a usted no le interesan. Y si a alguno le ocurre algo dentro de la iglesia, se estaba demorando. Ya nosotros ya nos elevamos a otra posición cuando no nos pertenece esa posición. Si el Señor nos recrimina a Pedro, Él lo hace personalmente. Va con Él en el trato. Dios no necesita que otro lo ayude. Dios sabe cómo trabajarlo a usted y cómo trabajarme a mí. ¿Y sabe qué es lo que debemos hacer? Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude a usted. Pero queremos llegar con el botiquín a la casa del enfermo. Este merece es como otras 2 penicilinas. A inyectarlo. Hermano, Dios no nos ha puesto a eso. Es para que usted le dé la mano a alguien y lo ayude a levantar. Eso es la posición de la iglesia. ¿Qué hizo Jesús entonces con Pedro? A ver, ¿a dónde está el bandido ese que me negó? A ver, ¿le cantó el gallo sí o no? Hermano, no empezó a sacar esas cosas. Que le empieza a recriminar. Y eso fue poquito, si no le había traído otro. Nada, usted no lo ve en esas condiciones. Pero si hubiera caído Pedro en nuestras manos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro cae en nuestras manos, hermana Dilsa? Una ocasión le dijo el Señor, porque falló David, y David le dice, Señor, le hace reconocer su pecado, y le dice el Señor, le doy 3 maneras para que tú tomes, porque esta disciplina viene. Esta se la pinto así, mira, que caiga en manos de los hombres, y otra manera más que trato de recordar, y David dice, no, yo prefiero la primera. Caer en tus manos, porque caer en manos de los hombres, Padre, me acaban, me destruyen. No hay mejor manera que caer en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sí lo entiende a usted, Él sí lo comprende a usted, Él sí va a sacar la manera más profunda de trabajarlo. ¿En qué sentido, hermano? ¿Se merece la gloria de Dios nuestro Señor? Ahora viene con el madero. Observe las posiciones de Jesús. Pedro, vente. Él se siente avergonzado. Sin embargo, después de eso lo abraza. ¿Cuántas veces le dice hermana Lida que lo ama? 3 veces. ¿Esas 3 veces a qué se refiere? A 3 veces de la negación. ¿Fueron 3 veces que 2 veces le negó? No, fueron 3 y el gallo cantó 2 veces. Pero aquí le está diciendo primero, dígame la primera que le dice, me amas. Rápido. ¿Qué le dice el Señor? Pedro. Ajá. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Pero esa era la verdad. Era la verdad. ¿Por qué? Porque le pregunta 3 veces. Con la primera había bastado. O sea, el Señor está seguro de que usted lo ama. Entonces, ¿por qué 3 veces le tiene que preguntar la misma? ¿Me amas? ¿Qué le dice en la respuesta? Sí, Señor. Pero Pedro acabó de cantar el gallo 2 veces. No, sí, Señor, yo sé que te amo. Y le dice, apacienta mis. Subraye eso. Corderos, apacienta mis. 2. Segundo, 16, volvió a decirle la segunda vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes. ¿Y qué le dice? Pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. 3 cosas diferentes. Le estaba diciendo, para lo que yo te escogí, desde que te dije que dejaras de ser pescador de hombres, en toda esa etapa he quemado todo su proceso. Y esto es lo que vas a hacer. Pero quiero saber que antes de que ejecute la obra, quiero saber si tú me amas. Alabe a Dios, hermano. Mire para acá. Jesús nos dice hoy acá que si tú le amas. Entonces, si tú le amas, vas a demostrarlo con hechos, no con palabras. Él iba al corazón y que le iba a demostrar, ¿de verdad me amas? Entonces te vas a demostrar en lo que tú te refieres a hacer la obra que yo te voy a encomendar. Bendito y alabado sea Dios. Percibo un ambiente de bendición esta mañana y de gloria aquí de especial. Quiero más decir que ese Pedro llegó hasta después de la resurrección de Cristo. O sea, que el Pedro antes de la resurrección de Cristo era uno, pero el Pedro después de la resurrección de Cristo era otro. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted sigue siendo el que antes era o el que el Señor ha cambiado? Después de que usted y yo hemos aceptado a Cristo, usted ya no puede ser el mismo. Me voy a poner un poquito más práctico en esto. Las cosas viejas tienen que pasar y la nueva criatura se tiene que manifestar. Las partes dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Y Pedro tuvo que hacer morir todo, poco a poco en el proceso de Dios. Y mire una cosa, le pregunto, respóndame, ¿ya Pedro era bautizado en el Espíritu Santo? Oiga, yo estoy aterrado con esta congregación tan... Mire, hermana, escúcheme bien. Dios no ha terminado ni el programa de muchos. Y solamente tienen tratos. Solamente tienen encuentros. Pero siguen comportándose como personas y vidas de afuera. Y por eso es que usted ve gente yendo a la iglesia y haciendo cosas del mundo todavía. Tienen algunos encuentros y les gusta venir a la casa de Dios,
pero le falta el verdadero encuentro del nuevo nacimiento con el Señor. Porque la vieja naturaleza, cuando uno se encuentra plenamente con Cristo, tiene que cambiar de lleno. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, gente que lucha mucho, que quiere afirmar su fe, quiere sentirse verdaderamente cristiano, pero todavía hay ataduras y muchas cosas en el corazón que no las han podido soltar. Con la ayuda del Señor conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no podía usar a Pedro todavía, porque hasta que no quemara esas etapas, no podía derramar su gloria. Le había dado encuentros personales, lo había visto haciendo milagros. Él mismo lo usó en una ocasión para hacer milagros. Imagínense que a un hermano, por primera vez, a un amigo lo invitaron a una iglesia y él escuchó el mensaje y iba medio borracho, medio ebrio. O sea, casi no se caía del total. Y le dijeron, y como lo vieron sentadito allá al hombre, y primeras de las veces que fue, entonces le dijeron, ¿usted puede predicar hoy? Y él dijo, pero si acabo de venir de tomar. Y le soltaron de una vez el púlpito. Escuche eso. La gente confiada. Venga y da un mensaje y pasó al púlpito como así. Y dice que predicó, y entonces cuando fue pasando como que trató de ponerse firme y como que nadie se diera cuenta, y predicó y se convirtieron bastantes almas. Y estaba entonado, él no había todavía una persona convertida de todo el 100%. Ahora estaba empezando a ir a la iglesia y le soltaron de una vez el púlpito. Y sin embargo dice que no sabe de dónde sacó palabras y leyó cosas, y la gente se convirtió. Dijo, uy, este pastor sí cometió una locura, ¿cómo me va a poner medio entonado a mí? Sin embargo, Dios respalda su palabra. ¿Se da cuenta? Pero el hombre no estaba en todo el 100% de ser cristiano. Hoy es un gran hombre de Dios dentro de la obra, hasta que el Señor nos lo llevó a una verdadera conversión. Y quiero anotar, no ir tan largo, ¿usted ya se convirtió de verdad? El silencio aplica y es cómplice de que usted algo le sucede. Cuando uno de verdad se convierte, el Señor seguirá trabajando hasta el punto de hacerle morir a usted todo lo que a él no le gusta, ni le agrada, ni le sirve. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Uy, no, hermano, no me diga más. Ahora, el Pedro que vamos a ver a continuación, después de que Jesús lo compromete, ya no era el mismo Pedro, era otro Pedro. ¿Y cómo se llamaba el papá de Pedro? Jonás. Alguno me dijo, o sea que el desobediente ese allá de la barca esa. Le dije, no, es otro Jonás. ¿Qué es Pedro? Le voy a descifrar. Pedro en arameo es Cefas, que quiere decir piedra. Pedro también se le dice Simón, que es en el antiguo hebreo. Y Pedro en griego, Petros, y le voy a decir de esta forma. Forma masculina de Petra, traducción griega del arameo kefa, que significa piedra. En los 3 evangelios, escuche esto, en los 3 evangelios lo llama 48 veces el Señor en el griego, por el griego Simón. ¿Cuántas veces? 48 veces le dice Jesús en griego Simón. Luego le dice 20 veces Cefas y le dice también Simón Pedro 20 veces. Y la última le dice 153 veces diciéndole Pedro. En todas las maneras, en Cefas, Simón, Pedro y Pedro, le sacó la conclusión
¿Cuántas veces se le dijo en el Nuevo Testamento? Siempre lo llamó por su nombre para cautivarle su atención y que pusiera su mirada sobre él. Si no le entendía por Pedro, oye, Cefas. Si no le entendía por Cefas, entonces decía, Simón Pedro, óyeme. Y yo me alegro que el Señor cautive nuestra atención, que tome nuestra mente, que nuestras emociones sean tomadas por Él, que nuestros sentimientos, que nuestro carácter, que nuestra personalidad sea trabajada por el Señor, aleluya. Y le voy a dar este texto que lo hemos trillado muchas veces, Filipenses 1:6. Y vamos a desglosar si el mismo Pedro siguió siendo el mismo Pedro. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Leámoslo todos, Filipenses 1:6. Adido de esto. Otra vez, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, hasta el día del Señor. Levante la mano el que cree que el Señor ha empezado una buena obra en usted. Téngala arriba, porque la va a perfeccionar. Porque va a ser la obra que dijo que iba a hacer. ¡Ay! No importa que Pedro sea difícil, no importa que Pedro sea terrible, no importa que su carácter sea tremendo, no importa que su vida sea bipolar de una manera que fluctuante. No se preocupe, el Señor tiene todo el material y la herramienta para trabajar con usted en toda la manera y lo va a llevar a hacer su obra. Aleluya. No importa cómo venga usted. No importa su personalidad, no importa para Dios su carácter, le importa a Dios es que ve una gran obra para hacer con usted. Va a tallar la pieza, va a tallar el mármol, va a tallar la piedra, va a hacer una gran obra para la obra de su gloria, hermano. Y déjeme decirle que viene lo más importante. Pedro llegó al final hasta que se rindió, hasta que dijo, ya no puedo más. Tú me conoces en todo. No se te escapa nada. Me conoces más que yo mismo. Me interiorizas y me descubro ante usted. No hay nada que ocultarte. El Señor le dice, pues ahora, como te rindes y te humillas, ahora voy a empezar la gran obra. Porque veo que no es tu manera de ser, no es tu carácter ni lo que piensas. La obra se hace a mi manera. Y como yo digo, gloria a Jesús. Hermano, no invente cosas de manejar la obra de Dios ni manipularla. Es el Señor el que hace la obra en usted. Por eso le repito, Dios no necesita ayuda. ¿Se acuerdan de una vez que el arca la llevaban de Bexemes? Y uno se le ocurrió a Urias, ¿cómo es que se llama? Poner la mano para que la carrocita no se volteara. Y Dios se quedó ahí mismo. Y viene lo mejor. El Pedro que vamos a ver, después de que Jesús, cuando Jesús se va después al cielo, mire lo que ocurre. Y vamos a iniciar con eso. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Cómo ve a Pedro ahí ya? En lo mismo. Seguía siendo el mismo. Se ve otra actitud.
estaban orando porque Jesús los mandó al aposento. Y allá habían, según Corintios, Pablo aplica que habían más de 500. Y él no estaba dentro de los, él estaba dentro de los 500, pero aquí dice que se resume a 120. Y dentro de los 120 se levanta. Y empieza a de una vez a hablar con otro criterio, con otra manera de ser. Convencido que ya no podía seguir siendo el mismo Pedro, sino que tenía que confesar a Jesús y la obra de Dios. Él le dijo: vas a pastorear, vas a cuidar mi rebaño, vas a cuidar los corderos, los vas a apacentar. Esa es tu tarea. Pero primero te cambio como la persona que eres. Primero te cambio el carácter. Primero te hago en la vida personal otra criatura. Y luego mire el 2. Capítulo 2. Fueron todos llenos estos 120 del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas como nosotros lo relacionamos. Pero mire lo que dice 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras. ¿Había cobardía? ¿Qué había ahí? Otra manera de otro. Y todo el mundo dijo: Y los mismos 11, y dentro de los 10 que quedaban, y el 11, dijeron: oiga, este no es el mismo Pedro. Y tenía las características de ser líder. Y se levanta con ímpetu. Todo lo que él era, que era negativo, Dios lo vuelve positivo. Y se levanta dentro de la congregación. Así dice el Señor. Y esto que han escuchado, porque la gente se amontonó cuando cayó el Espíritu de Dios y lo llenó y lo bautizó. Entonces el momento se puso terrible, porque toda la ciudad se agolpó por el estruendo. Pero luego Pedro se levanta con convicción y dice: esto que ha acontecido aquí, y empieza a revelar el Espíritu Santo y empieza a hablar de cosas maravillosas que él antes no había comprendido, ni menos las podía hablar. El Espíritu de Dios le revela y le empieza a hablar a todo el pueblo de lo que ha sucedido. Miren, y usted podrá leer más allá, pero no voy a entrar en detalles. ¿Es el mismo Pedro o es otro Pedro? Levante la mano el que cree que es otro Pedro. 2:14, ya lo vimos. 2:37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué dice en el 38? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis. Pero usted lo ve ahí como todo ahí. ¿Qué ha pasado en la vida de Pedro? ¿Por qué muchos no se afirman? ¿Por qué muchos no tienen convicciones? ¿Por qué no se ponen en el sitio que Dios los necesita? Porque no han dejado trabajar a Dios hasta el punto que Él quiere hacer una gran obra. Pues si usted no deja, se puede perder la obra que Dios quiere hacer con usted. Pero si usted da la talla, se lo aseguro que Dios va a hacer la obra. Y aquí se levanta convencido, con convicción profunda, a hablar del Señor, sin miedo, sin temor. Ya no huye, ya no corre, ya no se esconde, ya no miente, ya no lo niega. Está hablando con autoridad de Dios. 2:37, 38, ahora que dice el 3:1. Alábelo, hermano, que Él está aquí esta mañana. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que le llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que encontraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y ahí sucede un milagro.
¿Eso lo había hecho Pedro antes? Ahora, ¿cómo lo ven? Lleno del Espíritu Santo. Ojo a lo que le voy a decir. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace falta para que su vida sea mejor y cambie? Ser lleno del Espíritu Santo. Repítalo conmigo. Ser lleno del Espíritu Santo. Levante la mano y diga: quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que mi vida cambie. Porque cuando cae el Espíritu de Dios, lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a hacer una nueva criatura, le va a cambiar el pensamiento, le va a cambiar la manera de ser, le va a cambiar su personalidad, le va a hacer de usted una bendición diferente, que la gente va a ver que usted ya no es el mismo en comportamiento, en actitud, ni carácter, ni personalidad, y van a decir: algo le pasó a este, algo le sucedió a este, porque ya no es el mismo. ¿Qué sucede entonces? Ven al paralítico y le dice: oye, le pide plata. Y ellos se quedan mirando. No tenemos. Pero de lo que tenemos, te damos. Y le dicen: en el nombre de Jesús, levántate. ¡Oh, aleluya! Y si usted ve lo que Dios quiere hacer con usted, le va a dar autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre los principados, sobre el pecado. Si el diablo te molestaba y si no eras capaz con el pecado y el mundo te trastornaba y el diablo te molestaba, ahora se puede parar y decirle al pecado: no, en el nombre de Jesús, no. Y si quieres decirle al pecado: no quiero más, tú tienes la autoridad de Dios por el Espíritu de Dios a rechazar todo lo que pueda. Oiga, alabe a Dios por eso, hermano. Y empieza Dios a trabajar. Y luego viene la primera sanidad. Y se levanta ese... Cuando estaba estudiando esto dije: Señor, tantos años de paralítico a la puerta del templo y solo bastó una mirada. Solo bastó el poder de Dios en él. Cuando era cobarde y lo negaba, no había nada. Pero ahora es otro Pedro. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Uy, hermano, ¿qué nos falta a nosotros para ver esto? ¿Por qué los paralíticos siguen siendo paralíticos? ¿Por qué los enfermos siguen siendo enfermos? ¿Por qué no se convierte la gente? ¿Por qué no hay? Les hablamos de Dios, pero algo falta. La unción, el poder del Espíritu Santo se necesita. Recuerde que ellos estuvieron orando y gimiendo y llorando en el altar del aposento. ¿Y usted quiere grandes cosas de Dios? Le toca despojarse de tiempo y venir a pagar un precio aquí. Y aquí Dios lo va a llenar para hacerle entender su obra. Luego viene otro punto, solamente estoy saltando. 4:8. Entonces Pedro, ¿qué? Bueno, repitámoslo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, ahora vamos a mirar 4:13. Entonces, leámoslo todos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Porque el que se acerca a Jesús cambia. El que toca a Jesús recibe algo. El que se pone en práctica con Dios, Dios no lo va a dejar solo. Algo va a suceder. ¿Por qué no ha sucedido en cosas con usted? No sé. Pero a mí me interesa entrar con el Señor. Porque cuando yo entro con el Señor, muchas cosas van a suceder. Muchas cosas van a pasar.
Y va a cambiar, cambia porque cambia en el nombre del Señor. Sucede porque sucede en el nombre del Señor. Las cosas van a ser diferentes porque van a ser diferentes. Porque ya el mundo no va a gobernar, ni el diablo va a poner su mano, ni va a manipular a la gente. Ahora el que manda en usted es el Señor. Y usted se tiene que parar en la brecha, en la raya y decirle al diablo, retrocede en el nombre de Jesús. Afectaba a mi casa, ya no podrás hacerlo. Ya no podrá entrar más a mi vida. Ahora el Señor es el Señor. Él es el dueño. Oh, aleluya. Voy a concluir. En el capítulo 5. Se va a enfrentar con unos que engañaban. Silencio en el auditorio. Capítulo 5. ¿Qué le parece a esa historia? No la leamos. Es el mismo Pedro Blandengue. Llegan porque ofrecieron por allá algo para la obra de Dios. Es el no, usted no es, no, usted, nosotros no somos. Es que estamos hablando de Pedro y lo que hizo Dios con Pedro y la iglesia. ¿Dónde fue que ofrecieron para la obra? En un cuarto solos, en su casa. ¿Pedro lo sabía? Y cuando fueron a llevar lo que le prometieron al Señor, ¿quién estaba con Pedro? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le habló. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Y le habló y le dijo, oye Pedro, esto. Listo, sí señor, pero con una frescura, hermano. Y llegó el paciente y usted ya sabe lo que pasó. El primero, de una vez, ¿es verdad o no es verdad? Digo, no, eso, lo otro. Digo, ¡pum! Se cayó muerto de una vez a los pies de Pedro. Oiga, hermano, ya con Pedro no se podía jugar. Ya con Pedro no se podía chancear. Ya con Pedro no se podía hacer cosas que eran de antes. Ahora con Pedro tenía que hacerse respetar. Porque ya Pedro no era el mismo. Ya Pedro había sido cambiado. Ahora Pedro es lleno del Espíritu Santo. Y cuando le hablaron, a mí me encanta la relación que yo hago, es que habla de la negación, mentira, porque eso era Pedro. Pero ya dijo, yo ya no quería mentir más y ya hasta ahí fue. Ahora ustedes vienen a mentirle a Dios. Antes la misericordia de Dios con Pedro fue grande. Y Pedro con estos, como fue la actitud, cayeron los dos muertos. En la parte que leímos antes, no se maravillaba la gente decir, oigan, pero estos son del vulgo, estos son de abajo, de una parte de clase social muy baja, su cultura no ayuda, pero ¿qué veían en él? De nuevo, claridad, algo había en ellos. Lo que hace la diferencia entre nosotros los verdaderos cristianos es que el Espíritu de Dios esté. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. ¿Quiere ser diferente? ¿Quiere ser diferente? ¿Quiere ver que las cosas sean diferentes? ¿Quiere que las cosas sean de otro punto de vista? Entrégate a Dios. Entreguémonos al altar. Metámonos en la presencia de Dios. Busquemos su gloria en un encuentro más profundo y que Él invada nuestra alma, que Él nos llene de su gloria, que Él nos llene de su presencia, porque así la gente verá que ya no somos los mismos, que ya no trabajamos lo mismo, que ya no actuamos lo mismo, que ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor se metió en la vida de Pedro y se hizo Señor de Pedro y lo llenó de su gloria. Y donde iba Pedro, todo alrededor tenía que ver con Pedro. La gente dijo,
ya no es cobarde, ya no es un sinvergüenza, ya no miente, ya no niega, ya no tiene miedo. Ahora sale con pecho al frente a hablar sin miedo de Dios, de su palabra, para que la gente cambie. ¿Qué había en Pedro, hermano? Poder de Dios, unción de Dios. Y lo voy a llevar a uno de estos. 4:5-29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Ja! Lo había dicho antes. Lo hubiera dicho antes. ¿Ahora qué? Lo dice. Hombre, un día le preguntaron a uno y le dijeron: ¿usted es cristiano? Y como que se cayó, se le trabó la lengua, se turbó. Y él dijo: pues, a la verdad, mi papá y mi mamá son los cristianos. Yo voy porque ellos me llaman, me llevan. Yo soy simpatizante. ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué carga la Biblia? ¿Para qué lleva la Biblia? ¿Para qué habla de Dios si no estás convencido? Cuando uno habla de Dios es porque sabe quién es Él. Cuando uno habla de Dios está seguro que lo conoce y sabe qué hay dentro de nosotros que Él ha hecho. No podemos negar a Dios. Y Él dice: es necesario. Antes corría, negaba, ahora dice: es primario obedecer a Dios antes que a ustedes, con autoridad mirándole a los ojos. Oiga lo que Dios. Y voy a entrar en el último texto, 5:15. Tanto, leámoslo todos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga. ¿Lo pueden leer? Terminamos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a menos su sombra cayese sobre alguno. Cuando nosotros pasamos, ¿qué sucede? El que estaba medio enfermo se muere. Y cuando hay un endemoniado, ¿qué pasa? El pastor desde lejos: ¡fuera! ¡Fuera! Analía, ¿ya se fueron? No hay seguridad. El que debe huir es el enemigo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando ha sido trabajado por Dios, el miedo se va, la cobardía se va, la mentira se va. Ya usted no lo niega, y donde le preguntan dice: sí, soy evangélico para la gloria de Dios. Y no lo niega porque sus hechos lo demuestran. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Quiero terminar. Dice que la sombra, al menos la sombra, la gente corría de las casas. ¿Cuántos aquellos que habían conocido a Pedro, maldiciente, negador y de todo, y traicionero y lo que usted quiera ponerle? Pero este Pedro ya era diferente de 360 grados. Y cuando salía la gente: ¡viene Pedro! Lleno del Espíritu Santo. ¿Y por dónde va a pasar?
pasar por esta calle, por este lugar. Saquen los enfermos, porque el poder de Dios está en la vida de Pedro. A ver, al menos si lo pueden tocar, o la sombra para sanar. Oh, gloria. Un día se manifestaron unos demonios en un endemoniado. Y cuando nos dimos cuenta, habían unas por allá a media cuadra. ¿Sí? A media cuadra. Y le preguntó a una a la otra. Y ya se fueron los demonios. Agarrada detrás de por allá un ladrillo. ¡Qué tristeza! Y al rato volvió. Uy, gracias a Dios, el Señor los liberó. ¿Por qué le daba miedo? El ladrón juzga por su propia condición. Porque saben que la palabra, y eso le tienen un pavor, porque si se sale un demonio, se mete en otro. Por eso Juan se escondió por allá. Como si el demonio no fuera a buscarla de pronto. Levante la mano los que creen que el Espíritu Santo está en ustedes. No, pero no me haga así. Si usted está lleno del Espíritu Santo, a su alrededor van a suceder cosas. Yo jamás había visto con una persona que con la sola sombra. Eso es terrible. Que la unción brotaba en la sombra, en radio de acción. Su gloria se manifestaba. Y los enfermos eran sanados. ¿Qué se necesita para llegar a ese nivel? Yo sé que a muchos les da miedo cuando algún endemoniado se manifiesta. Hay algunos, una vez por causa que sucedió en la iglesia, nuevos que habían, por lo que sucedió esa vez, nunca más volvieron, les dio miedo. Pero si a usted me dice que estamos llenos del Espíritu Santo y Dios le permite que sucedan cosas a su alrededor, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Celular del pastor, por favor, el celular del pastor. Pastor, 3:16, hoy se lo doy por si acaso. 4:30, después el otro lo averigua en el tiempo. Si el enfermo está a su lado, es usted el que tiene que actuar. Si el endemoniado se lo presenta a Dios, usted es el que tiene que actuar. Y ahí va a poner a prueba que tiene del Espíritu Santo usted. No solamente es una parte emocional. Es una realidad que el poder de Dios se sienta sobre las personas, pero no de lujo, sino para que sucedan cosas. Para que la gente conozca el poder de Dios. Termine. Cierre sus ojos. En esta noche hemos venido hambrientos aquí. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu Espero que nadie se mueva. Si puede levantar una de sus manos y decirle así. Levante la mano, dile al Señor:
Lléname de tu presencia. Más. Más. Más arriba. Arriba las manos. Más, mijito. Más. Escuche eso. Levanta las manos si puede. Aleluya. Levante la mano el que cree que hay una gran obra por usted. Viene lo mejor. Dios. No. Oh, sí. Dígalo. Maravilloso, te damos a ti la gloria, Señor. Tenga la bondad y levántese de su silla. Levante sus manos al cielo. Oh, precioso Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Levante sus manos, hermano, hermana. Dígale al Señor, su Dios. Dígale a su Dios en este día: Señor, sigue llevando tu obra en mi vida. Sigue terminando, perfeccionando, Señor. Sigue formando la vida de cada hermano, la vida de cada hermana, Señor. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en terminarla. Obra, Señor, en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Nuestras vidas, cual barro en tus manos, para que tú le des la forma que tú quieras. Nuestras vidas están en tus manos para que tú le des la forma que tú quieras, Señor. Oh, gracias, Dios, gracias, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Dígale al Señor: gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío.
porque tú vas a hacer la obra completa, Señor. Tú nunca dejas nada a mitad de camino, tú nunca dejas nada inconcluso, Señor. Tú nunca dejas nada a medias, tú vas a terminar tu obra preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue mostrando tu poder, sigue mostrando tu presencia poderosa en medio de nuestras vidas, en medio de este lugar que ha sido, Señor, ofrecido para ti como casa de Dios, que ha sido santificado para ti como casa de Dios y puerta del cielo. Oh, Señor, vamos a decirle al Señor esta semana que comienza, vamos a decirle que siga llevando nuestras vidas de su mano. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios vamos a ver cosas nuevas. Él nos va a permitir ver cosas nuevas, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver cosas nuevas esta semana, Señor. Tú terminarás tu obra, preséntele al Señor sus compromisos, sus responsabilidades, y por qué no decirlo, preséntele al Señor sus problemas, sus deudas, sus preocupaciones. Dígale al Señor: termina la obra, Señor, o la obra que empezaste en mi vida, termínala, Señor. Dígale a Dios: yo te entrego lo que soy, te entrego, Señor, lo que soy, te entrego, Señor, mi familia. Yo sé que voy a ver cosas grandes, Señor, en mis hijos. Voy a ver cosas grandes, Señor. Un nuevo mes que empezamos, hermanos, y vamos a confiar que este mes será de victoria. Será un mes de prosperidad espiritual, de crecimiento espiritual, un mes de experiencias con Dios. Dígale al Señor: lo que no es visto, Señor, hasta ahora, en lo que va corrido de este año, lo voy a ver, Señor, en este mes. Permíteme ver en este mes que comienza, Señor, tu gloria. Oh, Señor, termina la obra que empezaste un día en la vida de mis hermanos, en la mía, en mi familia, Señor. Termina la obra que empezaste. Concédenos ver respuestas, concédenos ver milagros. Dígale a Dios: yo quiero ver milagros en mi familia, en mi vida personal, en mi vida de trabajo, Señor, en mis compromisos laborales. Yo quiero ver tu gloria, Señor, tu respaldo. Yo no tengo un Dios que sea sordo. Yo tengo un Dios que escucha la oración, un Dios que oye, un Dios que responde, un Dios que nunca pierde un pleito, todos los gana. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Necesitas quien abogue por tu causa. Dile al Señor: aboga por mi causa, Señor, aboga por mi dificultad, intercede por mí, amado Espíritu Santo, ante la presencia del Padre Celestial. Que yo pueda ver, Señor, resultados a mi oración, que yo pueda ver resultados a mis clamores, a mis ruegos, que yo pueda ver fruto de mis lágrimas, Señor, en tu presencia. Bendice cada familia, Señor. Bendice la familia del pastor, Señor. Bendice la familia de cada hermano, de cada hermana, Dios mío. En el nombre de Jesús, los esposos, las esposas, los padres, las mamás de esta iglesia, Señor, los hijos de esta iglesia, guárdalos y presérvalos, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, aleluya. Bien, amados hermanos, tengan presente que hoy nuestro culto será un culto especial a las 5 de la tarde, noche de testimonios. ¿Algún hermano no ha ofrendado y quiere hacerlo? Puede levantar su mano. Si alguien no ha ofrendado, si todos ya lo hemos hecho, pues vamos a agradecerle a Dios por este servicio que hemos tenido. Y bueno, hermanos, con la ayuda del Señor estamos recogiendo